Bienvenidos a ABC Vinos. En el programa de hoy veremos cómo hacen los enólogos para elaborar el vino blanco. Comenzaremos en el momento en que reciben las uvas y seguiremos el proceso de su transformación en vino blanco, su embotellado, su etiquetado, hasta dejarlo listo para ser vendido. Aprenderemos en qué consiste la fermentación alcohólica, esa increíble transformación de azúcar en alcohol que permitió a la humanidad disfrutar del vino, y nos sumergiremos en el mundo microscópico de las levaduras, los microorganismos que la llevan a cabo. Veremos además todos los tratamientos a los que someten al vino blanco los enólogos para que llegue a nuestra mesa en buenas condiciones. Comencemos. La enología es la ciencia que se ocupa del estudio del vino. Su nombre proviene del griego, oinos, vino, y logos, conocimiento. Se trata de una ciencia relativamente reciente, ya que si bien el origen del vino se remonta a varios miles de años, su desarrollo sobre bases científicas comenzó en el siglo XIX, a partir de las investigaciones de Louis Pasteur. Hasta ese momento, el vino se producía de manera intuitiva y empírica, sin conocimiento de la naturaleza de las transformaciones del proceso de vinificación. Los descubrimientos de Louis Pasteur en el campo de la microbiología sirvieron para comenzar a entender los mecanismos y transformaciones del proceso de fermentación. El enólogo es el profesional que se encarga de la elaboración del vino. Es quien hace el vino. Actualmente, siguiendo el concepto moderno de enología, el enólogo no solo se ocupa de las operaciones de vinificación, sino que también se involucra en temas de viticultura. En bodegas grandes puede coordinar un equipo de varios enólogos. La enología es la disciplina científica que tiene por objeto de estudio todo lo relativo al vino y el mosto o jugo de uva. Se ocupa, por lo tanto, de productos alcohólicos como el vino y sus destilados y de productos no alcohólicos como el mosto o jugo concentrado de uvas. Cada país suele tener una ley vitivinícola que define y reglamenta la elaboración de vinos. A grandes rasgos, estas leyes definen el vino de una manera similar a la siguiente. El vino es una bebida natural, producto de la fermentación alcohólica de la uva fresca y madura o del mosto de la uva fresca. El vino varietal es aquel que se vinifica a partir de una única variedad de uva o cepa. Los vinos cuyas etiquetas indican el nombre de una sola variedad han sido elaborados de manera exclusiva o al menos mayoritaria con uvas de dicha variedad. El porcentaje mínimo de vino procedente de una variedad que un vino debe contener para ser considerado varietal está reglamentado según el país y generalmente oscila entre el 75 y el 85%. El vino de corte o genérico, en cambio, es aquel que proviene de dos o más variedades distintas de uvas. A partir de ahora, veremos la elaboración de vinos blancos paso por paso. Recepción de la uva y lagar. La uva llega a la bodega en camiones. Puede estar contenida en pequeñas cajas plásticas o suelta en la caja de los camiones. Los racimos son volcados en una tolva o lagar. El lagar es un recipiente, hoy casi siempre de acero inoxidable, en forma de embudo. En algunas bodegas, cuando se reciben las uvas, se controla su temperatura y si se comprueba que ésta se ha elevado durante el transporte, se las enfría para evitar fermentaciones espontáneas no controladas que podrían producir gustos desagradables. Más tarde, la uva pasa del lagar a una máquina despalilladora. Esta máquina separa los granos de los racimos, es decir, separa las uvas del escobajo. El objetivo es que la uva llegue a la prensa sin el escobajo. Esto es porque las ramas y las partes leñosas, cuando son prensadas, transmiten sabores amargos y astringentes al vino. Antiguamente el despalillado se hacía a mano. En la actualidad, esto sigue haciéndose solo en algunas bodegas pequeñas. En algunos casos, para elaborar vinos de alta calidad, las uvas se reciben en mesas de selección.
En estas mesas trabajan hombres y mujeres separando aquellos racimos o granos de uva que no alcanzan la calidad fitosanitaria requerida. También separan impurezas como ramas, hojas y piedras. Alternativamente, la mesa de selección puede estar ubicada después del proceso de despalillado, y en ocasiones puede haber dos mesas de selección, una en la fase de recepción de las uvas y otra después del despalillado. De esta manera, además de hacerse una primera selección en el viñedo durante la cosecha, se pueden hacer otras más exhaustivas en las mesas de selección. Las uvas luego son llevadas a la prensa. En esta se aplica presión sobre las uvas que son aplastadas suavemente para romper los granos. Así se libera el mosto o jugo de uvas. Antiguamente, esta operación se hacía pisando las uvas con el pie descalzo. Durante el prensado es muy importante que las semillas de la uva no se rompan, ya que al igual que las ramas y demás partes leñosas, transmiten sabores amargos y astringentes al vino. Actualmente se utilizan distintos tipos de prensa. Las más utilizadas son la prensa hidráulica y la prensa neumática. La prensa hidráulica está formada por un cilindro vertical u horizontal dentro del cual se colocan las uvas. Un sistema hidráulico acciona un émbolo que se desplaza hacia la masa de uvas y la aplasta, liberando así el jugo. La prensa neumática está formada por un cilindro horizontal dentro del cual se colocan las uvas. El cilindro tiene en su interior un saco plástico que puede inflarse con gas comprimido como si se tratara de un globo. Luego del prensado, el jugo de las uvas es separado de los ollejos y enviado al tanque de fermentación. Previamente puede ser enfriado pasando a través de un intercambiador de calor. Antes de continuar detallando los tratamientos que se le realizan al mosto, conozcamos una variedad de uva blanca que ha alcanzado gran fama en todo el mundo. El Sauvignon Blanc. Es una variedad francesa blanca a partir de la cual se elaboran vinos muy famosos tanto en Francia como en otros países. Es una cepa con un claro perfil aromático, una de cuyas notas características es los aromas cítricos como el limón sutil y el pomelo. Los vinos varietales pueden tener un perfil cítrico de acento ácido, aptos para ser consumidos jóvenes, o pueden ser vinos complejos, con paso por madera y potencial de guarda. En general, los vinos varietales del Nuevo Mundo buscan responder al primer modelo. Nueva Zelanda se destacó particularmente en la elaboración de este tipo de vinos. Chile y la Argentina también han elaborado vinos muy interesantes en los últimos años. Y ahora sí, veamos los tratamientos que se le puede realizar al mosto. El jugo de uvas y los vinos son susceptibles a la acción de microorganismos y a la oxidación. Los microorganismos pueden metabolizar algunas sustancias y transformarlas en otras, alterando así las características aromáticas y gustativas del mosto o el vino. La oxidación sucede cuando el mosto o el vino están en contacto directo con el aire, cuyo oxígeno desencadena una serie de reacciones químicas que pueden producir aromas y sabores no deseados. Para evitar esto, se suele agregar una determinada cantidad de una sustancia llamada anhídrido sulfuroso. El anhídrido sulfuroso actúa como antiséptico, matando microorganismos, y como antioxidante, minimizando el efecto del oxígeno que entra en contacto con el mosto o vino. Actúa también como conservante una vez que el vino está embotellado. El anhídrido sulfuroso suele ser agregado en diversas etapas de la elaboración del vino: sobre el mosto antes de la fermentación alcohólica, sobre el vino recién fermentado y sobre el vino terminado antes del embotellado. El uso del anhídrido sulfuroso debe hacerse con sumo cuidado y está reglamentado en todos los países. En dosis excesivas puede ser nocivo para la salud, pero sería casi imposible lograr vinos técnicamente aceptables y de los niveles de calidad alcanzados hoy en día si no se utilizara. En la actualidad, la química del anhídrido sulfuroso está muy estudiada, al igual que su correcta aplicación. Otra operación frecuente que se realiza sobre el mosto es la corrección de la acidez. En las regiones de clima cálido, las uvas tienden a madurar con niveles bajos de acidez. La acidez aporta a los vinos un toque refrescante.
Una práctica habitual en estas regiones consiste en acidificar el mosto agregándole ácido tartárico. Así se corrige la acidez, llevándola a los valores requeridos de entre 4 y 5 gramos por litro. En las regiones frías, donde las uvas suelen mantener naturalmente un alto nivel de acidez, la acidificación es poco habitual. En regiones extremadamente frías, en algunos años, la insolación y las temperaturas no son lo suficientemente altas como para que las uvas alcancen su completa maduración. Esto puede significar que las uvas contengan concentraciones inusualmente bajas de azúcar. El azúcar se transformará en alcohol durante la fermentación. Entendemos entonces que la cantidad de azúcar presente en el mosto determinará el grado alcohólico del vino. Cuando la cantidad de azúcar resulta insuficiente para obtener el grado alcohólico deseado, se recurre a una práctica enológica conocida como chaptalización. La chaptalización es simplemente el agregado de azúcar al mosto. Para elevar el grado alcohólico del vino el 1% en volumen, se deben agregar 17 gramos de azúcar por litro de mosto. La chaptalización se justifica solamente en regiones de climas fríos y con relativamente poca insolación. Además, está rigurosamente reglamentada y siempre debe ser declarada. Según las reglamentaciones vigentes en los países del mundo donde se permite la chaptalización, el aumento del grado alcohólico por medio de esta práctica solo puede ser de unos pocos grados. En las regiones de climas relativamente cálidos y soleados, la chaptalización está prohibida. Una vez realizadas todas las operaciones previas a la fermentación, el mosto pasa al recipiente donde ésta se llevará a cabo. La fermentación puede tener lugar en recipientes de distintos materiales. Lo más habitual en la actualidad son los tanques de acero inoxidable o las piletas de cemento recubiertas con una sustancia inerte llamada epoxi. Algunos vinos blancos son fermentados dentro de barricas de roble. La fermentación es como la respiración, una forma de metabolismo. Es un proceso por medio del cual algunos organismos, en este caso levaduras, obtienen la energía necesaria para vivir y funcionar. En la respiración, los organismos extraen la energía contenida en los azúcares, para lo cual necesitan oxígeno. El azúcar es así consumida junto con el oxígeno, liberando su energía y transformándose en agua y dióxido de carbono. La fermentación es un proceso análogo mediante el cual las levaduras extraen la energía contenida en los azúcares, aunque no requieran oxígeno para hacerlo. El azúcar consumida es, en este caso, transformada en alcohol y dióxido de carbono. Entonces, podemos ver la fermentación como un proceso biológico y químico por medio del cual el azúcar presente en el mosto se transforma en alcohol y dióxido de carbono por acción de las levaduras. La fermentación es extremadamente compleja desde el punto de vista químico y comprende una cantidad considerable de pasos intermedios. Los azúcares del mosto, glucosa y fructuosa, son metabolizados por las levaduras y convertidos en alcohol, mayoritariamente etanol, liberando dióxido de carbono. En un litro de mosto o jugo de uvas, 17 gramos de azúcar se convierten en 1% de alcohol en volumen. En la fermentación se producen distintos tipos de alcohol. El principal es por lejos el etanol. También se generan, aunque en cantidades muchísimo menores, otros tipos de alcoholes como el glicerol y el metanol. El dióxido de carbono que se forma es un gas. Se desprenden enormes volúmenes de él. A grandes rasgos, durante la fermentación alcohólica se produce un volumen de dióxido de carbono 50 veces mayor que el volumen de jugo fermentado. Este gas debe ser ventilado con sumo cuidado ya que es tóxico. Al ser más pesado que el aire, en caso de no ser ventilado al exterior, ocuparía las zonas bajas de las bodegas, formando trampas mortales. Además, carece de olor, por lo que el peligro inminente de su presencia no puede ser detectado por el olfato. La liberación de dióxido de carbono provoca burbujas en el jugo. Por todo esto, la fermentación da al mosto un aspecto similar al de un líquido en ebullición. De hecho, el nombre fermentación tiene origen en la palabra latina fervere, que significa hervir. Algunas sustancias secundarias generadas en la fermentación aportan aromas y sabores de importancia considerable en los vinos blancos.
Entre estas se destacan los compuestos químicos conocidos como ésteres. Los aromas generados durante la fermentación se conocen como aromas secundarios. La temperatura es uno de los factores decisivos para el desarrollo adecuado de la fermentación. A mayor temperatura, ésta se produce más rápidamente. Sin embargo, temperaturas excesivamente altas o bajas pueden inhibir la fermentación e incluso matar a las levaduras. La fermentación es un proceso exotérmico, es decir, que libera calor. Por tanto, el mosto tiende a calentarse notablemente. Este calentamiento puede volatilizar y hacer que se pierdan parte del alcohol producido y muchas de las sustancias aromáticas. Por esto, los vinos blancos se suelen fermentar en tanques refrigerados que permiten controlar la temperatura de fermentación, manteniéndola habitualmente entre 15 y 20 grados centígrados. ¿Qué son las levaduras? Las levaduras son en esencia hongos microscópicos unicelulares. La forma habitual de metabolismo de las levaduras utilizadas para producir vino es la fermentación. Es decir, obtienen su energía por medio de la fermentación de azúcares, tanto en ausencia como en presencia de oxígeno. Las levaduras que se utilizan mayoritariamente para elaborar vinos pertenecen a la especie Saccharomyces cerevisiae. Son las mejor adaptadas para esta área. Son las mismas utilizadas en la elaboración de la cerveza y del pan. Sácaro significa azúcar. Para conseguir una fermentación completa, hace falta que las levaduras se reproduzcan hasta alcanzar una población suficiente. La reproducción de levaduras requiere oxígeno. El contacto del mosto con el aire durante el prensado y durante la manipulación previa a la fermentación suele proveer oxígeno suficiente. Distintas variedades de Saccharomyces cerevisiae tienen diferentes características. Esto significa que sobreviven, se reproducen y fermentan mejor a distintas temperaturas y a distintas concentraciones de azúcar y alcohol. Luego, a medida que avanza la fermentación del mosto y a medida que la concentración de azúcar disminuye y la de alcohol aumenta, distintas variedades de Saccharomyces cerevisiae se encuentran mejor adaptadas para funcionar y reproducirse. Así, las distintas variedades se van reemplazando unas a otras como variedad predominante durante la fermentación. Existen muchas especies diferentes de levaduras, además de las Saccharomyces cerevisiae. Algunas habitan naturalmente sobre la piel de las frutas y son transportadas por los movimientos del aire y por insectos. Estas levaduras que se encuentran naturalmente en las uvas y su medio se conocen como levaduras indígenas. Muchas veces los enólogos prefieren agregar al mosto levaduras seleccionadas disponibles comercialmente. Aunque se utilicen levaduras seleccionadas, las levaduras indígenas también están presentes y activas, sobre todo cuando comienza el proceso de fermentación. Coexisten y compiten con las levaduras seleccionadas. Sin embargo, las levaduras seleccionadas suelen terminar predominando por su mejor adaptación para funcionar y reproducirse en un medio rico en azúcar y alcohol, como el jugo de uvas en fermentación. Algunos enólogos prefieren dejar la fermentación exclusivamente en manos de las levaduras indígenas y no utilizan levaduras seleccionadas. Argumentan que las levaduras indígenas aportan una tipicidad de aromas y sabores propios del lugar de origen. La utilización de levaduras indígenas es mucho más difícil y riesgosa que la de levaduras seleccionadas. Esto se debe a que las levaduras indígenas suelen estar peor adaptadas al medio que ofrece el mosto de uvas, lo cual puede hacer que las levaduras se inactiven o mueran, quedando la fermentación incompleta. También suelen presentar un comportamiento más variable, pudiendo producir compuestos no deseados que afectan negativamente los aromas del vino. Luego de la fermentación alcohólica, el enólogo puede dar paso a otro proceso conocido como fermentación maloláctica. Este proceso consiste en permitir que bacterias lácticas transformen el ácido málico presente en el vino en ácido láctico. El resultado es un vino de acidez más suave, ya que el ácido láctico es más amable al paladar y menos punzante que el ácido málico. La decisión de permitir o no el desarrollo de este proceso toma en cuenta principalmente el estilo de vino que se quiere lograr y la cantidad de ácido málico presente inicialmente en el mosto. Algunos enólogos pueden optar por someter solo una fracción del vino a la fermentación maloláctica. Completados todos los procesos fermentativos, el vino presenta generalmente un aspecto turbio, ya que puede contener diversas sustancias en suspensión.
El vino se somete entonces a procesos de clarificación cuyo fin es obtener un vino límpido y cristalino de aspecto sano y que sea física, química y microbiológicamente estable. A continuación veremos la estabilización. La estabilización de un vino engloba una serie de operaciones destinadas a que, una vez embotellado, el vino no se enturbie ni se produzcan sedimentos. Los vinos jóvenes suelen estar sobresaturados de sales tartáricas, es decir, contienen sales disueltas que se originan por la combinación del ácido tartárico con otras sustancias en el mosto y el vino. Estas sales, a bajas temperaturas, dejan de ser solubles en el vino, se cristalizan y precipitan generando un depósito de cristales. Los cristales no presentan peligro alguno ni afectan las cualidades organolépticas del vino, pero son de aspecto poco agradable. Para evitar que esto suceda, se procede al enfriamiento del vino o a la filtración en frío. El vino se enfría a temperaturas de entre 5 y 10 grados centígrados bajo cero durante 1 o 2 semanas. Así, se produce una acelerada formación y precipitación de los cristales. Cuanto más baja sea la temperatura de enfriamiento, más rápidamente se formarán los cristales que luego son separados por decantación o filtración. Este procedimiento se conoce como estabilización tartárica. Hemos visto hasta aquí cómo se llega de la uva al vino. Comúnmente, las distintas variedades de uva se vinifican por separado. Lo mismo se suele hacer con uvas de la misma variedad que provienen de regiones diferentes o incluso de parcelas diferentes. Los vinos así obtenidos pueden embotellarse por separado o mezclarse. El mezclado o ensamblaje se puede realizar antes de la crianza, aunque lo más habitual es hacerlo después, es decir, inmediatamente antes del embotellado. Luego del ensamblaje se procede a embotellar, tapar, encapsular y etiquetar el vino. El embotellado plantea distintos peligros enológicos. La limpieza de las botellas es crucial. También es un momento crítico en que se debe evitar el nocivo contacto del vino con el oxígeno del aire. La tecnología moderna permite utilizar embotelladoras automáticas veloces y eficientes que cumplen con todos los requisitos de higiene y control de atmósfera. El cierre de las botellas también se realiza automáticamente. El sistema de cierre elegido puede utilizar tapones de corcho natural o de material sintético. Cada vez más se utilizan las tapas a rosca. La efectividad y las ventajas de este sistema sobre el corcho natural están probadas y su aceptación por parte del público es cada vez mayor. El etiquetado puede efectuarse de modo automático o manual. Y ahora sí, queda listo el vino para salir de la bodega. Recordemos lo que hemos aprendido hoy. Vimos cómo hacen los enólogos para que el jugo de las uvas se convierta en vino blanco. Vimos cómo los hongos microscópicos que llamamos levaduras transforman el azúcar del jugo en alcohol y la importancia de la temperatura durante ese proceso. Descubrimos los trucos de los enólogos para elevar el grado alcohólico agregando azúcar y la acidez agregando ácido tartárico cuando la naturaleza no fue tan generosa como esperaban. Finalmente, conocimos una de las maneras de estabilizar los vinos blancos, enfriándolos. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy. Los esperamos en el próximo capítulo de ABC Vinos.